Cuando nosotros hablamos acerca de lo que es el cierre contable, no hay que caer tampoco en la distorsión de pensar de que es una cuestión de asientos. Muchos colegas están pensando que, bueno, como Dionisio está desarrollando actualmente talleres de cierre contable, da la impresión de que esto de le llama cierre pues es solamente cuestión de asientos. Y la respuesta es que no es así. En la práctica el tema se hace un poco más complejo. Puede que sí, en el tema académico, en el tema de llevar la contabilidad desde un punto de vista de la universidad, de una tarea, de una monografía, sea solamente hacer unos asientos, pero en la práctica son muchos otros aspectos que hay que considerar. Justamente te voy a anotar algunas cosas con la finalidad de que no te vayas con una idea distorsionada sobre este tema. ¿Ya? Bueno, a ver, ¿qué es lo primero que hay que tener en cuenta con respecto al cierre y que afecta el proceso contable? Lo primero que hay que tener en cuenta es los sistemas. Nosotros podemos tener un software contable, podemos tener un software integrado, podemos tener un sistema ERP. Y de nada sirve, me dicen, el cierre que hagas con tus asientitos si es que el software no está configurado para trabajar con esto. Entonces, antes de, yo sé que claramente tú puedes tener una plantilla de asientos, tú puedes tener una secuencia del proceso para cerrar, pero si es que tu software no te ayuda a ello, sencillamente nosotros diríamos, vamos a estar ahí en la calle, pues, en la calle con estos temas. El primer aspecto a considerar dentro de un cierre contable es el papel del software sobre ese proceso. Segundo tema que hay que ver con respecto al tema del cierre es el tema de, va la redundancia, el tema de el manejo en los últimos ejercicios. Eso sí es algo que hay que tener muy en cuenta. Verifica el libro diario. Verifica el libro diario. ¿Cómo se ha estado cerrando en los últimos ejercicios en tu empresa? A veces puede que tú pienses que el anterior colega que está llevando la contabilidad lo ha hecho de acuerdo al plan contable general empresarial. Y la respuesta es, puede que sea falso. Puede que haya hecho simplemente una anulación de saldos y punto. La existencia de un proceso de cierre contable que lo contemple una norma local, que es el plan contable general empresarial, tiene una justificación. Si bien es cierto, nosotros no vamos a encontrar, esto es importante, nosotros no vamos a encontrar una base normativa, no vamos a encontrar un sustento en las normas internacionales de información financiera acerca del proceso de cierre contable. De hecho, las cuentas del elemento 8, nosotros no tenemos referencia en las normas internacionales de información financiera. En las normas internacionales de información financiera no tenemos una referencia acerca del uso de una cuenta variación de existencia 61 o de una cuenta 71. No existe. Y eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, recuerda que desde la perspectiva de la Ley General de Sociedades, nosotros tenemos lo siguiente. En el artículo 223 de esa Ley General de Sociedades, nosotros tenemos lo siguiente. Uno piensa, eso se refiere a la SNIF. No, no. La norma legal, el artículo 223 de la Ley General de Sociedades,
se dio en el año 1998 y cuando nos hablaba del proceso de elaboración de información financiera, que implica preparación y presentación, nos habla de principios de comúnmente aceptados y también nos hace una referencia a las normas locales. ¿A qué cosa? A las normas locales. ¿Ya? ¿Que hay normas locales que rigen este tema? Sí. El Plan Contable General Empresarial es una norma local que rige este tema. Y es algo que nosotros no podemos estar ajeno a él. Y hay que tener mucho cuidado entonces cuando trabajamos este tema, porque se trata de una norma local. Las normas locales, a diferencia de las normas internacionales de información financiera, prevén tratamientos específicos a determinadas situaciones. Entre ellas, por ejemplo, el tema del cierre contable. Ya te dije que las cuentas del elemento 8, su referencia no está en el plan contable, perdón, en la norma internacional de contabilidad número 1 o en la norma internacional de contabilidad número 34. No está, no está. Entonces, ¿por qué hacer el cierre? Porque nosotros requerimos nivelar los saldos para efectos de brindar información en la empresa. Ahora, también por un concepto básico, el tema de periodo. El tema de periodo, el concepto de periodo, el tema de lo corriente, fuera de las reglas que nos dice la NIC número 1, requiere que consideremos una diferencia en los elementos de los estados financieros. Los ingresos y gastos solamente tienen vigencia para un periodo, mientras que los activos, pasivos y patrimonio tienen vigencia más de un periodo. Esa es una diferencia muy importante. Activo, recurso controlado de la entidad que genera beneficios económicos futuros. Ingresos, beneficios económicos en el presente ejercicio. Y eso nosotros tenemos que tener en consideración para efectos del cierre. Entonces, si yo no encuentro dentro de una norma internacional de contabilidad, una norma internacional de información financiera, una referencia para cierre, ¿dónde lo encuentro? En una norma local. Y esa norma local viene a ser el Plan Contable General Empresarial. Bien, hablamos de sistemas, hablamos de la justificación con el Plan Contable General Empresarial. Y otro aspecto muy importante para efectos de determinación de cierre es el tema de el costo. ¿El costo de qué? El costo de venta. Yo no puedo hacer un cierre contable si es que no conozco el costo de venta. Eso es algo básico, básico. Entonces, el costo de venta podría ser fácil de trabajar desde la perspectiva de una empresa comercial, desde una empresa industrial, pero cuando nosotros chocamos con una empresa de servicios, ahí viene el problema. Cuando nosotros chocamos con una empresa de servicios, ahí viene el pequeño detalle. Y entonces, ¿qué es lo que nos queda más que hacer cuando tenemos este problema? En una empresa de servicios. Bueno, en una empresa de servicios habrá que armar el costo de servicio. Otro detalle fundamental que nosotros tenemos que considerar dentro del cierre es el siguiente. ¿Cuál me dice? El concepto que nosotros tenemos en la NIC número 1, ahorita justamente voy a ingresar para darles el párrafo exacto, para marcar la diferencia con el registro contable. Porque probablemente alguno de ustedes diga, a ver, la 79, la 61, la 71, ¿para qué existen? Si no reúnen los requisitos, me dice. Lo que sucede cuando nosotros queremos observar esto es de que no todos los conceptos que tenemos dentro de las cuentas de ingresos y gastos califican como ingresos y gastos desde la perspectiva del marco conceptual. Eso hay que tener mucho cuidado. Entonces me dicen, y entonces si yo tengo
mi columna de inventarios en el balance de comprobación, resultado por naturaleza y resultado por función, es la NIC número 1 la que me dice que debo de contabilizar ese asiento de naturaleza y luego ese asiento de destino. Esa es una muy buena pregunta, ¿no? Cuando nosotros vemos dentro de la NIC número 1, el tema de presentación de la información, para el caso del estado de resultados y otro resultado integral, la NIC número 1 nos señala lo siguiente, ¿ya? Nos señala que existen dos formas de presentarlo, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado con eso. Hay dos formas de presentarlo. Podemos ver, y eso es el párrafo 99, nos dice eso de la NIC número 1. Mira, que dice, una entidad presentará un desglose de los gastos reconocidos en el resultado utilizándole una clasificación basada en la naturaleza o función. Pero la palabra clave es presentará. Nosotros en nuestra contabilidad aquí en Perú, más allá de presentar, esta tarea de separar conceptualmente la tenemos en el registro de las transacciones. Es por eso que nosotros hacemos asientos de naturaleza y asientos de destino. Ojo, dense cuenta que no estoy utilizando para nada el término provisión. Alguien diga, mi asiento de provisión. No, desde la perspectiva de las normas internacionales de información financiera, la provisión es un pasivo. Por lo tanto, usted no puede expresarse diciendo, mi asiento de provisión, mi asiento de destino. No, el asiento de naturaleza y el asiento de destino. Tampoco. El asiento de naturaleza y el asiento de función. Si es que usted quiere usar los mismos conceptos que señala la NIC número 1. Pero la NIC número 1 solo me va a las reglas de separar naturaleza y función en la etapa de presentación. Es el plan contable general empresarial que me dice que lo tengo que trabajar en etapa de registro. ¿Ya? Eso hay que tener cuidado también para efecto de análisis del cierre contable. Porque cuando nosotros vamos a saldar, pues tenemos que saldar las cuentas de función y las cuentas de naturaleza. Las que explican ello, más no las cuentas por contra. Este es otro aspecto básico también a tener en cuenta dentro del proceso que nosotros llevamos para efectos de registrar nuestra contabilidad, registrar en nuestra contabilidad este famoso concepto que me dicen de la naturaleza y la función. ¿Qué es lo que pasa aquí? Tenemos técnica de doble registro. ¿Y qué hago con las 79, las 61? Son cuentas por contra. Y estas cuentas por contra a veces tienen información relevante. Por ejemplo, las 61 y las 71 sí tienen información relevante con respecto a la naturaleza del saldo que nosotros tengamos en el balance de comprobación, ya sea un saldo deudor o ya sea un saldo acreedor. En el caso de que yo tenga un saldo acreedor, lo que significa es de que mis ventas lo he cubierto con la producción del periodo o con las compras del periodo, mientras que si es un saldo deudor, toqué el inventario final de existencias. Eso es, por ejemplo, para lo que nos sirve alguna de estas cuentas por contra. Sin embargo, cuenta como la 79 o la cuenta 78, lo único que hace es anular el efecto del doble gasto. ¿Se han dado cuenta que cuando nosotros hacemos un cierre, cerramos la cuenta 78? ¿Cerramos la cuenta 79? Sí, la 79 sí la cerramos. ¿La cerramos porque es ingreso? No, la cerramos por contra. Entonces, eso es importante también tener en cuenta. Sistemas, procesos, normas. Son cosas básicas que como contadores, que nosotros manejamos la contabilidad, lo tenemos que tener en cuenta. Lamentablemente, si es que no tienes tu perspectiva de esto, estás en serios aprietos, ¿tá? No te olvides. Muy bien, amigos, los dejo descansando entonces. Ya nos vemos más adelante. Les sugiero suscribirse a nuestro canal de YouTube. Voy a proceder en un momento más a coordinar para acá para que editen y lo suban la versión editada, la versión más corta de este video que estás observando. ¿Ok? Muy bien. Muchas gracias por su atención. Nos vemos más adelante.